Hola Hazel, hola Miguel, Sí. Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal Miguel? Bien. Vaya, qué bueno, me alegro. Hola Mónica, Buenas tardes, profe. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias a Dios. Ahora se ha ayudado en casa, ¿Ah? ahora se ha ayudado en casa. ¿Cómo? No lo hago. Que si ahora sí ha ayudado en la casa. Siempre. Lo Va, pues. hago, profe. Vaya, pues está bueno. Buenas tardes, ¿Quién más ha entrado? profe. Hola Milena, Jocelyn, profe. Jocelyn, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Bien, también, gracias a Dios. Por ahí vi que Me estaba alegro Milena mucho. también. Vaya, gracias. Vamos a esperar un ratito mientras se están conectando los demás. Por ahí se conectó. ¿Quién más? ¿Quién? Ah, Mónica, ya está. ¿Quién más se conectó? Vi que se había conectado Milena por ahí. También se ha conectado Carlos. Vamos a esperar un ratito más. A lo mejor se conecte alguien más. Hola, profe. Buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí bien, siempre guapo. Eso, siempre guapo y elegante. Sí. Eso, usted es de los míos, fíjese, ya vi. Mira, hasta las iguanadas se me corre. Ah, y eso. Sí, No, pero se me, debe ser al revés, no le debería de correr. se me corre a decirle. Ah, Se me corre. no, pero eso de que siempre está guapo y elegante debería ser al revés, que ¿por qué se le va a correr la ciguanaba, pues? A decirle a las demás iguaneras. Ah, se corre a decirle a las demás. Sí, pues sí. Ah, no, viejo, me llega, mire, siempre guapo y elegante tiene que decir cuando le pregunten. Bien guapísimo. Por eso, yo ahí digo, siempre guapo y elegante, hay que probar usted de los míos. Eso. Salvadoreños tenían que hacer, va, bro. Cabal. Ahí vi que se conectó Freddy también. Freddy, bienvenido. ¿Quién más? Ya los saludamos a todos. Bueno, ya tenemos 10. Si gustan, comenzamos. Bueno, 9, 10 conmigo. Así que la semana pasada por ahí yo les hacía llegar una guía bien cortita. No tenía prácticamente nada, solo el tema y un pequeño párrafo. Y pues la clase era más que todo el video. Era la clase pregrabada. Así que esta semana, igual la semana anterior no había trabajo. Yo les dije que no había ninguna tarea que entregar, al igual que esta semana. Esta semana no hay trabajo. Solo nos hace falta para complementar ahí el examen, pero todavía no es hasta dentro de 15 días, si mal no recuerdo. Entonces ya la tarea ahí, y bueno, ya se dejaron dos tareas. Una la tomé como laboratorio, la segunda tarea la tomé como laboratorio, así que solo hace falta el examen. Así que esta semana tampoco hay tarea. Así que aprovechen el tiempo para ponerse al día las personas que todavía están pendientes con tareas. Así que esta clase va a ser el mismo tema del video que les mandé la semana pasada, solo que ahora va a ser clase en vivo. Y aparte de eso, vamos a meter un tema más que no estaba en la guía de la semana pasada. Así que nada más decirles, volverles a recordar que los temas son bien comunes, los temas son bien sencillos y es con la idea de que a nadie le cueste asimilar los temas, ya que no estamos de manera presencial en el colegio, así que pues yo estoy tratando de que los temas sean un poco
un poco suave, lo voy a decir de esa manera, así que para que a nadie le cueste. Entonces el tema de la semana pasada eran las columnas. Voy a hacer un poco más grande la pantalla porque me imagino que se ve borroso como siempre. Yo acá ya tengo un texto copiado en Word. El texto no tiene nada que ver, es un texto que habla sobre los animales. El texto solo lo voy a utilizar me va a servir para la clase, pero no tiene nada que ver ahí en especial ese texto. Las columnas, yo les mencionaba en el video que les coloqué, que las columnas se usan mucho, pero mucho, mucho, mucho en la parte de los periódicos. Si ustedes toman un periódico, van a ver que el ancho de la página del periódico es bastante grande, es bien ancho. Imagínense ustedes tener que leer líneas de punta a punta de ese ancho, sería un poco complicado. Sería un poco hasta cansado y quizás tedioso estar leyendo esas líneas tan largas. ¿Qué es lo que hacen los periódicos? Y ustedes mismos lo pueden comprobar si leen uno, si abren algún periódico que tengan a la mano. Lo que hacen los periódicos es eh, crear columnas, es decir, el ancho de la fila ya no va a ser de punta a punta, sino que lo reducen y con eso lo que hace es que al lector hacerle un poco más agradable la lectura. Entonces es una herramienta que se usa mucho en este ámbito, en el ámbito del periódico. ¿Qué son las columnas? A estas alturas, séptimo grado, pues todo el mundo sabemos que es una columna. A lo mejor todo el mundo también conocemos cómo se manejan las columnas en Microsoft Word. Así que no tengo mucho que decir al respecto sobre las columnas. Simplemente la columna es una porción de texto que se reduce el ancho y hay una línea a la par de la otra, que la que está a la par de la otra probablemente no tenga nada que ver con la que tiene en la derecha, a la de la derecha o la de la derecha con la izquierda, porque pueden ser porciones de texto diferentes. Entonces, una columna simplemente es reducir el ancho de la fila a más corta y colocar otra fila a la par de esa que ya tenemos. Así que yo sé que todo el mundo sabemos que es una columna. ¿Cómo hago una columna? Yo acá tengo un texto cualquiera que habla sobre los animales, nada especial. Para colocar este texto en columnas, lo que yo tengo que hacer es primero, y eso es como una regla, es sombrear el texto. Si yo tengo 5 páginas y yo quiero colocar las 5 páginas en columnas, entonces yo debo de sombrear las 5 páginas. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero 3 páginas y las 2 restantes no quiero que se queden en columnas? Entonces lo único que yo hago es no sombrear esa parte. Veamos qué nos sale acá en este texto que tenemos. Tenemos un texto, el texto tiene 2 párrafos. Si se fijan, acá tengo un párrafo y acá tengo otro párrafo. Vamos a comenzar poniendo todo el texto que yo tengo en columnas. Luego vamos a ir probando qué pasa si solo coloco, por ejemplo, la mitad y así sucesivamente. Voy a sombrear todo el texto que en este momento tengo. Voy a hacer clic y arrastro. O simplemente con mi teclado presiono la combinación de teclas Control E. Control E me sombrea absolutamente todo lo que yo tenga en Word. Si 100 páginas tengo, Control E me va a seleccionar las 100 páginas. Entonces, con Control E yo ya me aseguré que tengo todo mi texto sombreado. Quiero colocar este texto en 2 columnas. Vamos a comenzar a trabajar en 2 columnas. Para ello, entonces, me voy al menú de Word, me voy al diseño de página y por acá me aparece la herramienta que se llama columna. Despliego y si se fijan acá me aparece que si quiero 1, 2, 3, que si quiero que la más delgada quede en la parte izquierda o lo contrario, que si quiero que la columna sea más delgada en la parte derecha. Pero ¿qué pasa si yo quiero 4 columnas? Si yo quisiera 4 columnas, ya lo vamos a ver. Nos vamos a quedar acá con 2 ahorita. Entonces voy a hacer clic en 2. ¿Qué es lo que va a pasar? El texto se va a colocar en columnas.
Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que veamos qué es lo que ha pasado. Si se fijan, el texto me ha quedado en una sola columna. Solo que se me ha hecho más delgadita. Pero ¿por qué no me quedó en dos columnas si yo le dije que me colocara el texto en dos columnas? ¿Alguien tiene una idea de por qué no me ha quedado en dos columnas mi texto? Alguien que me diga por qué, abra su micrófono y si me quiere ayudar, dígame. Porque utilizó la opción que era dividir en dos. Sí, pero si yo le dije dos columnas, debería de haberme quedado el texto en ¿cuántas columnas? En dos. Pero si nos fijamos, si yo bajo acá, el texto está en ¿cuántas? En una. Pero yo le dije a Word que dos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el texto no se ha colocado en dos columnas? ¿Alguien tiene una idea de por qué no se colocó en dos columnas? Si ustedes se fijaron que yo le di dos columnas. ¿Alguien más dice yo? No seleccionó el lado derecho. No seleccioné el lado derecho. Dice no. Siguiente, ¿quién da más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién da más? Vaya, Lo sombreó. Sí lo sombré, sí lo sombré. Vaya, ¿qué es lo que ha pasado? Porque si yo le dije a Word que me colocara el texto en dos columnas, pero me lo sigue mostrando en uno, ¿qué es lo que ha pasado? Word ha partido el documento en dos columnas. O sea, Word ha hecho su trabajo, pero ¿por qué no se me pasa a la mitad del texto hacia la otra columna? Si ustedes ven mi página de Word, vamos a ver acá, quiero ver, ahí. Si ustedes ven mi página de Word, esto que está arriba, estos números que se ven acá, es el ancho de la página. Y vemos que la página está partida en dos. Esta parte blanca es la parte que corresponde a la primera columna, es el ancho de la primera columna. Y esta otra parte en blanca de acá pertenece a la otra columna de Microsoft Word. O sea, Microsoft Word sí me colocó el documento en dos columnas. Pero ¿por qué no se muestra el texto entonces en dos columnas? Ese es el problema. ¿Por qué no me muestra Word entonces dos columnas si me ha colocado el texto en esas dos columnas? Y la respuesta es bien sencilla. Ajá, Porque yo creo que solo sombreó todo de un solo y le dio a eso. Y no, lo hubiera sombrado en solo una parte y después la otra no, parte. no, pero gracias por la participación. Gracias. Eso es bueno que ustedes participen. Recuérdense que aquí estamos para aprender. No tenga pena el equivocarse. De los errores uno aprende. Así que usted tranquilo, aunque lo que haya dicho a lo mejor no sea la respuesta correcta, pero tranquilo, aquí no pasa nada. Aquí nadie nos vamos a reír del otro, ni porque se equivocó. Al contrario, aquel que habla es más valiente que el que se queda callado y a lo mejor sabe la respuesta. Así que, Carlos, gracias, no se preocupe, la respuesta no está correcta, pero eso es bueno que participen. Así que no se preocupe, si usted quiere decir algo, dígalo. Aquí estamos para aprender. Si nosotros supiéramos todo esto, ¿qué chiste tendríamos que nosotros estuviéramos aprendiendo? Si yo supiera esto, ¿para qué me conecto? Si ya lo sé, entonces no me interesa. Pero estamos acá los que queremos aprender. Aunque ya lo sepamos, pero a lo mejor algo vamos a aprender, algo vamos a aprender nuevo. Así que cuando yo pregunte algo y usted quiere decirlo, pero no está seguro y que le da pena y que se van a reír, no, tranquilos, aquí estamos para aprender. Así que tranquilos. Entonces sigamos. ¿Por qué no se coloca el texto en las dos columnas? La respuesta es bien sencilla. Word, repito, me ha partido el archivo en dos columnas. Si ustedes se fijaron, la línea o la fila no llegaba hasta acá. La fila casi topaba hasta donde llega la página. Entonces, Word ha hecho su trabajo. Me ha partido el documento en dos columnas. ¿Y por qué no se pasó una parte de mi documento hacia la otra columna? La respuesta es porque el texto es muy poquito. Como el texto es muy poco,
y Word determinó que el texto cabe en esa sola columna, en la primera columna, el texto lo dejó hasta ahí. Entonces, no hay más texto que se pueda pasar para la siguiente. Pero si yo ahora vengo a Internet, voy a copiar otra porción voy a copiar más texto. Tengo muy poquito. Vamos a copiar las características que están acá. Vamos a dejarlo hasta aquí. Copio. Me voy para Word nuevamente. Y lo voy a ir a pegar al final de donde tengo el texto. Y aquí. Le voy a dar pegar. Y si ahora nos vamos, si ahora nos fijamos en la página 1, vean, ahora sí tengo 2 columnas. ¿Por qué? Porque como ya no cabe en la primera columna el poquito de texto que yo tenía, y ahora hay más texto, entonces sí me manda el texto para la otra columna. Vean. Ahora tengo 2 columnas. Entonces Word sí había hecho lo que tenía que hacer. Nos ha colocado el texto en 2 columnas. Así que esa era la razón por la cual Word no había pasado texto al otro lado. Era porque cabía en una sola columna y él había dejado en una sola columna. Voy a volver a una columna. Selecciono todo el texto y ahora me voy a la herramienta columnas y le voy a decir que me deje una. Es decir, que me deje el texto normal, tal y como lo teníamos antes, todo en una sola columna. ¿Qué pasa ahora entonces si yo quisiera 4 columnas? Voy a volver a sombrear, me voy a la herramienta columnas y si nosotros vemos acá, no existe la opción 4. ¿Qué puedo hacer entonces si yo necesito 4 columnas y no me aparece acá? Me voy a la parte que dice más columnas. Y ahora me pregunta acá un cuadro de diálogo, ¿cuántas columnas necesito? Actualmente tengo una, que es lo normal. Pero si yo acá borro este 1 y le digo 4, lo que va a hacer Word simple y sencillamente es dividirme todo este texto en 4 columnas. Y si se fijan, ahí tengo mi texto. Lo que va a pasar únicamente es que el ancho de cada columna se va a hacer bien pequeñito. Entre más columnas tengamos, el ancho se va a ir reduciendo mucho más. Así que entre más columnas, menos ancho por columna. Entonces acá ya tengo mis 4 columnas. Voy a volver a 1 otra vez. Le voy a decir 1. Voy a dividir nada más en 2 el texto. Voy a dividir en 2 columnas. Entonces le digo 2. Les decía hace un ratito que probablemente la línea que esté a la par de la otra no tenga nada que ver, es decir, no va a tener sentido. ¿Por qué no va a tener sentido? Porque esta línea, la continuidad de ella, es la que sigue abajo. Por eso son columnas. Toda esta columna lleva una secuencia normal. Por ejemplo, si yo leo en la clasificación científica de los seres, pero no es exclusiva del grupo, no sé ni qué estoy leyendo. Por eso decía, la línea que esté a la par no va a tener absolutamente ninguna coherencia con la línea que tenga al lado izquierdo, porque son textos a lo mejor del mismo tema, pero no de los mismos párrafos. Así que, ¿qué puedo hacer yo acá para diferenciar dónde llega cada columna? Vamos a colocar una línea por en medio entre columna y columna para distinguirlas una columna de la otra, para no tener este texto un poco así, aunque no se ve desordenado, pero de repente alguien puede, como decimos a buen salvadoreño, se le puede ir la onda y leer en la clasificación científica de los seres, pero no es exclusiva del grupo, lo que da vivos los animales, entonces no va a tener sentido absolutamente nada de lo que esté leyendo. Voy a ir entonces a la herramienta columnas, voy a ir hacia donde dice más columnas y por acá hay una opción que dice línea entre columnas. Si yo la selecciono y le digo aceptar, lo que va a hacer es colocarme una línea
en medio de cada columna para separarlas. Y eso a mí ya me da una pauta de que este texto pues ya no sigue, esta línea ya no sigue acá. Aunque eso es bastante obvio, a la edad de nosotros pues ya no creo que nos vayamos a equivocar en eso, pero a lo mejor hay personas que pueden tener ese problema. Entonces esta línea a mí ya me da una pauta de algo, que algo me está separando. Entonces esa línea nos puede ayudar para eso. Voy a ir hacia abajo del documento. Voy a ir hasta acá. ¿Qué pasa ahora? Va, este texto termina acá. Vamos a ver qué tenemos más abajo. Bueno, ya no hay nada. Si ustedes se fijan, si yo llego a la tercera página y comienzo a escribir, vamos a escribir acá algo en la tercera página. Si ustedes se fijan, las columnas van a seguir. Mientras yo vaya metiendo más páginas al documento, las columnas, el mismo documento siempre va a seguir teniendo 2 columnas. Pero ¿qué pasa si yo en la tercera página, yo ya no quiero más columnas? Yo quería que las columnas solo quedaran en la página 1 y 2. Y de la página 3 en adelante el texto yo lo quiero normal, que siga tal cual, de punta a punta en el ancho de la página. ¿Qué es lo que hago o qué es lo que debería de hacer? Lo que yo tendría que hacer es decirle a este texto que se quede en una sola columna. Es decir, Word, a partir de acá que yo le diga eso, el texto lo va a desaparecer, ya no va a aparecer en columnas, sino debería de aparecer de manera normal. Acá, por más que yo le dé espacio y quiera llegar hacia la otra columna, no voy a poder. Siempre me va a mandar hacia abajo, ¿ve? No puedo pasarme más allá de ahí porque ahí llega el margen de la columna. ¿Cómo hago eso de que ya no me esté escribiendo en columnas? Voy a seleccionar. Voy a ir a esta, voy a moverme un poco acá. Siempre en el menú diseño, pero ya no le voy a dar clic ahora. Ah, sí, perdón, es acá, estoy en otro lado. En la herramienta columnas, voy a ir hasta donde dice más columnas. Voy a ir hasta donde dice más columnas y me va a aparecer este cuadro de diálogo. Y aquí abajo en este cuadro de diálogo, primero le voy a decir que me lo deje en 1, que a partir de lo que tengo seleccionado me lo deje en 1. Y aquí me pregunta a quién le deberíamos de aplicar esta configuración. ¿A quién le deberíamos de dejar en una columna? Y si yo despliego acá las opciones, me van a aparecer 2. Y me dice que si ahora una columna va a tener, que si la columna se va a aplicar al texto seleccionado o si ahora una columna va a ser todo el documento. Si yo elijo todo el documento, todas las páginas que están arriba, que es la página 1 y 2, las 2 columnas que estoy viendo ahorita pasarían a ser una sola, porque yo le estoy diciendo acá que me deje una sola columna. Y si le digo que me lo deje a todo el documento, él me va a deshacer las columnas que ya tengo y me lo va a volver a dejar en 1. Pero también hay otra opción que dice texto seleccionado. Entonces con ello lo que yo estoy diciéndole a Word es, quiero una columna en el texto que tengo seleccionado, a partir del texto que tengo seleccionado. Entonces le digo aceptar y miren qué ha pasado ahora con el texto. Si yo sigo escribiendo, vamos a ver ahora que la línea va de punta a punta, como nosotros lo conocemos. Ahora el archivo, esta parte ha quedado con una columna. Veamos qué ha pasado con la página 1 y 2, si es verdad que se mantienen. Y aquí podemos comprobar que las columnas de la página 1 y 2 están intactas. Solo le dije a Word que a partir del texto que yo tenía seleccionado, que era este que comenzaba en la página 3, a partir de ahí que me dejara en una columna. Así que de esa manera es como podemos hacer este tipo de documentos, que en una parte me deje 2 columnas o el número de columnas que usted desee,
que en otra página no tenga columnas, que la página siguiente sí tenga, y usted puede ir jugando con esa herramienta como a usted le parezca. Así que básicamente eso es las columnas. Si se fijan, no es nada complicado, solamente es de saber manejarlas, pero es bastante sencillo. Voy a volver todo este texto a una columna, la voy a sombrear, me voy a ir a diseño de página y me voy a ir a columnas y le voy a decir una. Bueno, antes de pasar a la otra herramienta, voy a volver a entrar a columnas, voy a entrar a más columnas y ahora le voy a decir 3 columnas. Aquí hay otra opción también que no la hemos tocado y antes de finalizar con esto la vamos a tocar. Hay un chequecito por acá en una opción que dice columnas de igual tamaño. Como esta opción está marcada, lo que va a pasar es que todas las columnas que se agreguen al documento, todas van a tener el mismo ancho, porque eso estamos diciendo acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero una columna más ancha que otra? Yo tengo ahorita seleccionadas 3. ¿Qué pasa si yo quisiera que la columna de en medio, por decir algo, sea más pequeña que las otras 2? Si yo quiero modificar eso, de que una columna sea más ancha o más delgada con respecto a otra, yo debo de quitarle este chequecito. Vean lo que pasa. Cuando yo le quito este check o este chequecito, estas opciones que actualmente yo no puedo tocar, vea, y aunque yo quiera cambiar algo acá no me deja. Pero si yo quito este chequecito, si se fijan, ahora yo puedo manipular todo esto. Entonces con esto lo que yo estoy logrando es poder cambiar de manera manual el ancho de las columnas. Entonces lo que yo voy a hacer, como tengo 3 columnas, lo que voy a hacer es cambiar el ancho de las 2, de la de en medio. La vamos a dejar más delgada. Entonces aquí le vamos a decir que el delgado va a ser delgado a 3.6. Si yo le doy a aceptar, y si ahora veo el ancho de las columnas, voy a ver que la de en medio tiene menos proporción que las otras 2. Si se fijaron, voy a volver a donde estaba. Si se fijaron, acá tengo la anchura de cada columna. Me está diciendo que la primera va a tener 4.3 centímetros, la segunda 3.6 y la tercera 5.1. Por eso es que vemos que la tercera columna es mucho más ancha que las demás. Entonces, vamos a quitarle un poco a la primera. Vamos a quitarle también a la segunda. Vamos a dejarlas iguales. Bueno, ahí más o menos. La primera y la segunda casi están del mismo ancho, pero ¿qué ha pasado con la 3? La 3 va a tener un ancho mucho mayor que la 1 y 2. Si yo acepto, efectivamente ha tomado la configuración que yo le he dado en el cuadro de diálogo donde me dice qué ancho deberían de tener las tres columnas. De repente yo digo, no, es que no me gusta cómo se ven mis columnas. Yo quiero que las 3 sean del mismo ancho. ¿Cómo hago para que estas columnas vuelvan a tener el mismo ancho? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo hago para que las 3 vuelvan a tener el mismo ancho? Vuelve a seleccionar, se va al diseño de página, columna, después le da las más opciones y ajusta el tamaño exacto que quiere. Más o menos. En la misma medida, digamos. Ajá, que es lo único que yo tendría que tocar acá en este cuadro de diálogo es lo siguiente. Solamente volver a marcar la opción que dice columnas de igual ancho. Mire, solo lo marco, acepto y ahora tengo las columnas del mismo ancho. Esta la vemos un poquito menos ancha, pero es por esta viñeta que tiene. Si yo le quito la viñeta, bueno, a lo mejor tiene viñetas en otro lado. Acá abajo tiene más, pero es por la viñeta. De ahí las columnas están exactamente iguales en anchura. Así que usted tiene la posibilidad de jugar con los anchos de
de las columnas. Y ahora sí, yo voy a quitar todo esto, lo voy a volver a una columna. Y vamos a ver una herramienta así bien sencillita y que no tiene mucho tiempo para quitarnos, porque si se fijan ahí nos está marcando ya el tiempo la aplicación de Zoom. La otra herramienta así bien sencillita que yo quería agregar nada más a este tema de las columnas es otra herramienta que se utiliza mucho, pero mucho en los periódicos y es la herramienta llamada letra capital. Yo sé que ustedes ya la conocen, así que alguien me ayuda, alguien se recuerda qué es la letra capital. Es que al Es la final inicial de un cuento o leyenda. La letra inicial. Es Como la, el título. es la letra inicial, dicen por ahí, otro es el título. Por ahí el que dijo la letra inicial anda más. Profe, Hola. es la letra inicial más grande que marca el texto. Sí, es la letra inicial. Es la letra inicial grande que lleva un cuento, una leyenda, O un texto cualquiera. Ajá. Exacto, vale, por ahí ya lo dijeron sus compañeros y compañeras. La letra capital es aquella herramienta o aquella letra de mayor tamaño y que siempre va al inicio de un texto, usted decía un cuento, puede ser cualquier texto. Esa es una herramienta que la usan mucho también los periódicos. ¿Por qué la usan tanto? Pues no sé, sus razones tendrán. Pero se ve mucho eso en los periódicos. Y es una herramienta bien sencilla, vean. Me voy a ubicar al inicio de mi texto, acá. Recuerden que es la primera letra. Puede ser la primera letra de cualquier párrafo. Puede ser acá, yo la puedo poner acá, no importa. Pero no la puedo colocar aquí en medio de la página o en medio del párrafo. Siempre es el inicio de un párrafo. Me voy a ubicar acá, al inicio. Me ubico acá, me voy al menú insertar y busco por acá la herramienta que se llama letra capital y por acá la tengo. Y acá me da algunas opciones. Tengo ninguna, en este momento no tengo ninguna letra capital. Me dice que si quiero dejarla dentro del texto, la letra capital, o que si quiero que la letra capital me quede en el margen del texto. Lo más común es dejarla dentro del texto. Si yo elijo esa opción y ahora vuelvo, vean lo que ha pasado. La letra E, que era la letra inicial de todo el texto, me está cubriendo 3 líneas. Entonces la letra capital mía es esa letra E. A eso es lo que nosotros llamamos letra capital. Profe, ¿y no podemos hacer que ocupe cuatro líneas? Claro que sí. Me ubico por acá. Voy a la herramienta letra capital, pero ahora ya no elijo ninguno de estos 3, sino que me voy hacia donde dice opciones de letra capital. Y acá en este cuadro de diálogo me dice lo mismo, que tengo la opción de elegir ninguna dentro del texto, en el margen, que si quiero cambiarle la letra, el tipo de letra solo a esa letra. Y aquí me dice líneas que ocupa, es decir, líneas que va a ocupar la letra. Yo le voy a decir que lo quiero en 5 líneas, entonces borro ese 3, escribo 5 y le digo aceptar. Y ahora mi letra capital me está cubriendo 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. Eso es una letra capital. Realmente solamente es para darle un diseño diferente a nuestro párrafo. No hace mayor cosa, no tiene una gran función. Simplemente es para darle un diseño diferente a nuestro texto. Así que era lo único que yo quería agregar aparte de las columnas en esta clase. Así que por mi parte es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, nos la podemos resolver en este momento. Así que si gusta, abra su micrófono y si gusta preguntar algo, con gusto lo respondemos. ¿Todo ha quedado claro como el chocolate? Sí. clarísimo, profe. Como el río Sutiapa. Vale, si no hay preguntas, pues yo me despido y nos escuchamos hasta la próxima. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿No? No, profe. No, profe. No, Vaya. profe. De igual No, manera, profe. si alguien tiene alguna cuestión, pues ahí va a quedar la clase también grabada y yo la voy a subir más rato. Para algunos, si Vaya, alguno de bien. sus compañeros Vaya, está bien, profe. si alguno de sus compañeros no me pudo conectar, pues ahí va a quedar la clase. Así que Vaya, profe. por ahí vi que alguien se acaba de conectar, no sé quién era, vamos a ver.
No me fijé qué decía. Ale dice, no sé quién es Ale. Ayúdenme ahí, por favor. La Valeria, Ale es Valeria. Es que por ahí se acaba de conectar, pero la clase ya casi terminó, ya casi. Bueno, de hecho ya terminamos, estábamos despidiéndonos nada más, así que para usted que se acaba de conectar, la clase yo la voy a subir más tarde, les voy a colocar el enlace al grupo para que pueda ver la clase. Así que si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana, mejor dicho. Así que, profe. vaya, pues cuídense, adiós, gusto Profe, de haber igual. escuchado. Buenas tardes. Sí, profe. Adiós. Salud, profe. Salud. Profe. No vaya a caer en las fugas. No.